Vamos a meditar en su palabra y siempre entendiendo la importancia que tiene en aplicarla, ¿no? Porque la palabra es viva y necesita de nuestra alma para que sea manifiesta en fruto lo que necesitamos todos nosotros. ¿Usted dónde quiere estar? ¿A la derecha o a la izquierda? Bueno, queda claro de que algunos serán puestos a la derecha y otros serán puestos a la izquierda. Y aunque para nosotros todos parecemos cristianos, hijos de Dios, para Jesucristo, que es el pastor, Él sabe perfectamente, porque cuando Él venga, no todos son iguales, sino que Él dice, Mateo 25, 33, que apartará a su derecha a las ovejas y a las cabras a la izquierda. Y yo creo que es entender de que no es para el Señor lo mismo, y creo yo que nosotros tenemos que entender que esa ilustración de las ovejas y las cabras habla directamente a la actitud y el comportamiento de todos los que decimos yo soy cristiano, ¿sí? Y creo yo que si vamos a Juan capítulo 10, podemos ver de que Jesús desde ese mismo momento estaba advirtiendo o enseñando, o si vale la palabra, dando a conocer o revelando de que no todos son sus ovejas. No todos son sus ovejas. Por más de que todas las ovejas en el día final o todos sean reunidos en el día final, Él sabe perfectamente quiénes son ovejas y quiénes son cabras. Y Él va a separar, y los destinos eternos son también totalmente diferentes. En el capítulo 10 de Juan, claramente Jesús, haciendo referencia al cuestionamiento que estaban haciendo los judíos acerca de Él, en el versículo 25 Jesús le dice, os lo he dicho antes, porque le preguntaban, si tú eres el Cristo, dilo abiertamente. Y Él dice, yo ya se los dije antes, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero, ¿qué dice el versículo 26? Vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no soy mis ovejas, como os he dicho. Sin embargo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús dice, yo sé quiénes son mis ovejas y los que no creen no son mis ovejas. Y si nosotros pudiésemos entrar a esta ilustración, porque ninguno de nosotros andamos balando como oveja, no somos ovejas, somos seres humanos, somos personas, pero esta es una ilustración para mostrar justamente que el Señor conoce perfectamente quiénes somos cada uno de nosotros. Y Jesús es acá en el capítulo 10 que Él mismo se presenta como que Él es el buen pastor. Versículo 11, el capítulo 10 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Nosotros los pastores impartidos y llamados para servir la iglesia del Señor, no somos los buenos pastores. Podemos llegar a ser pastores buenos, pero no podemos nosotros alcanzar la perfección que tuvo y que tiene nuestro pastor, que es Jesucristo. Por eso es que nosotros debemos entender que a pesar de nuestras imperfecciones, el Señor conoce perfectamente quiénes son cada uno de los suyos. Entonces, Jesús no les dijo, ustedes no son mis discípulos o no son mis ovejas porque no creen, sino que dijo, no creen porque no son mis ovejas. O sea que al no ser las ovejas del Señor, no recibieron la fe para creer. Esto quiere decir que nosotros, al recibir la fe para creer, es porque somos ovejas de su redil. Entonces, está claro entender de que Jesús es perfectamente el que conoce a cada uno, porque Él es el que en el día final, cuando Él venga,
dice Mateo 25, 31 en adelante, ¿qué es lo que va a suceder? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga, Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aquí es autoridad total, absoluta, en la cual él se sentará. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Recién hemos leído el Salmo 67, donde exhortaba el salmista a todas las naciones a alabar y todos los pueblos a alabar al Señor, porque Él juzgará con justicia y con equidad y Él los pastoreará a las naciones, dice. Bueno, las naciones un día serán llamadas delante del Señor. Todas las naciones. Está incluyendo a todos los pueblos, todas las tribus, todos los grupos étnicos. Todos se presentarán delante del Señor. Y dice el versículo 32, la parte final, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. O sea, fíjese usted que el pastor, un pastor terrenal, si usted fuera un pastor o una pastora terrenal de animales, ¿sabría distinguir cuál es una oveja y cuál es una cabra? ¿Sí o no? ¿Cuál es la diferencia visual que uno ve? ¿Ah? Ajá, se puede distinguir, ¿no? Uno no puede decir que esta es una oveja y tiene todo aspecto de cabra, ¿no es cierto? Y uno puede decir que esta es cabra cuando tiene todo aspecto de oveja. Entonces, lo que sí vemos nosotros es que biológicamente son diferentes, porque las cabras son independientes, ¿sí? Las cabras no necesitan alguien que lo pastoree, un pastor, no necesita un pastor. Ustedes creo que los que han viajado y manejado en ruta se habrán topado a veces con cabras que están tiradas durmiendo en la ruta y que a lo sumo al atardecer viene alguien que la va a arriar al corral, pero si no, no necesitan. Son audaces, son curiosas, son intrépidas por lo natural y por su propio carácter de cómo han sido creadas. Las cabras son tan independientes que deciden por sí mismas. Las ovejas no. Las ovejas tienen como característica que tienen buen oído pero mala visión, son miopes. Entonces necesitan que alguien las guíe. Y por tener esa desventaja, tienen una cualidad, andan necesariamente en grupos, necesitan estar en manadas, necesitan estar bien juntas. Esas son las diferencias de las cabras que no quieren estar juntas, que son independientes, y las ovejas están juntas. La oveja baja su cabeza para ser trasquilada, pero la cabra baja la cabeza para darte un cornazo. ¿Alguno ha sido corneado por una cabra alguna vez? ¿Cuántos metros voló? Porque agacha la cabeza y va a cornear y lo va a tirar, porque ese es su elemento de defensa. Las ovejas son mansas, no tienen uñas para defenderse, sus pezuñas a lo sumo son para poder afirmarse. Pero las ovejas no tienen tanta estabilidad como las cabras. Usted habrá visto las montañas bien rocosas, en una cornisa muy chiquitita están las cabras paradas. Las ovejas no tienen esa capacidad y van a poder caer. Por eso es que requieren del cuidado de un pastor. Por esa razón vemos nosotros de que hay diferencias. Ahora, Jesús no usa esto simplemente por casualidad o porque se le ocurrió en el momento, para hablar de que el día final Él va a separar las ovejas de las cabras. Porque sus ovejas, cuando Él dice mis ovejas, o cuando Él dice ustedes no son de mis ovejas, es porque Él sabe por la conducta que nosotros tenemos, el comportamiento diario, si somos ovejas o si somos cabras. Y creo yo que es importante meditar en esto porque a veces nosotros tenemos prontitud para decir, aquel es oveja, aquella es cabra. ¿Y yo? ¿Y cuál es mi conducta? ¿Y cuál es mi evaluación? La palabra no me dice que yo evalúe al hermano, sino que dice que nos examinemos a nosotros mismos y que nos pongamos a prueba a nosotros mismos. Por lo tanto, queda bien claro de que Jesús, siendo Él el buen pastor, conoce perfectamente a cada uno.
Ahora, creo que todos sabemos que hay un salmo por excelencia que habla del buen pastor. ¿Cuál es el salmo? El Salmo 23, y les invito a que vayamos al Salmo 23. Ahora, si ya hemos entendido que hay ovejas y cabras, que hay creyentes genuinos y que los que son cabras no son creyentes genuinos, sino que pueden estar cerca del redil, pero no permanecen en el redil porque no son ovejas, porque les cuesta creer, porque son independientes, porque no quieren estar bajo gobierno de un pastor. Entonces, claramente podemos encontrarnos con un salmo que es exclusivamente para ovejas. El Salmo 23 es un salmo que se lo lee todo el mundo. Y es un salmo que se lo puede incluso compartir con gente no creyente, porque tiene cosas muy bonitas, ¿sí o no? Pero este no es un salmo para inconversos, porque no es un salmo para cabras, es un salmo para ovejas. Y David, que antes de ser rey era pastor de ovejas, conocía perfectamente el rubro y entendía perfectamente cuál era su postura. Primero leemos estos 6 versículos y luego vamos a hacer una exposición de cada texto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. ¿Cuántas veces hemos leído este salmo? ¿Y cuántas veces acudimos a este salmo incluso cuando estamos pasando necesidades? Pero en algunos hace efecto y en otros no. Porque la diferencia está en que algunos son ovejas y otros son cabras. Y a veces las cabras no lo saben, pero su comportamiento y por su independencia y por no querer estar bajo la autoridad pastoral, es evidentemente que el que niega estos principios, para lo único que va a estar viviendo es para exponerse al desastre. Acá vemos un rey, porque este salmo es el salmo de David. Y David, lo primero que hace es identificarse. ¿Y él qué dice? ¿Qué es, cabra o es oveja? ¿Qué dirán ustedes? Obvio, porque ninguna cabra diría, Jehová es mi pastor. Diría, una cabra, el Salmo 23, la cabra lo diría así: nada me faltará, porque yo lo supliré. Yo me alimentaré, yo me haré descansar, yo estaré confiado. La cabra es independiente. Y lamentablemente en la iglesia hay personas que dicen que son cristianos, pero no son dependientes de la visión pastoral. Por lo tanto, David lo primero que hace es identificarse. Y él dice, Jehová es mi pastor. Al decir Jehová es mi pastor, él está diciendo, porque yo soy oveja. Yo necesito un pastor porque soy una oveja. La cabra no siente la necesidad de un pastor. La oveja es sumisa, la cabra es irritativa, se enoja. Y fíjense ustedes que David, siendo el rey más poderoso, con toda la presencia del Señor, sin embargo, él muestra dependencia. Y él añade que sus necesidades serán suplidas, no por su poder como rey, no por su autoridad como rey, sino porque él depende de su pastor, que él dice, Jehová es mi pastor. Creo que todos comprendemos que David era un gran lector de las Escrituras. Por eso es que David no fue tan solo un cantante, un músico, sino que era un teólogo
Todos sus salmos hablan y exaltan los atributos de Dios. Es Él el quien habla de la omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia de Dios. Él es quien habla de la santidad de Dios. Permanentemente David está hablando de los atributos de Dios. Por lo tanto, David no inventó, sino que era un lector de la palabra. Y saben, mis hermanos, ¿por qué David reconoce que es oveja y necesita un pastor? Porque seguramente David habrá leído aquel capítulo 53 de Isaías, cuando dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Por eso nosotros debemos aprender a que el peligro de descarriarnos es morir. Y necesitamos nosotros un pastor que nos guíe. Necesitamos un buen pastor que nos guíe. ¿Y quién más nos puede enseñar de la actitud de una oveja, de un cordero manso, si no es el mismo Señor Jesús, que Él como oveja enmudeció y fue llevado como delante de los trasquiladores? Hermanos, acá dice: Jehová es mi pastor. Y en el capítulo 10 de Juan hemos leído claramente por qué Él dice: yo soy el buen pastor. Porque haciendo punta entre Juan 10 y Isaías 53, vemos que aquel que vino a sufrir y a padecer y a dar su vida es Jesús, que dice: yo doy mi vida por las ovejas. Y por esa razón nosotros vemos que David con toda razón dice: Jehová es mi pastor. Y si Cristo es mi pastor, entonces nada me faltará. ¿Por qué? Porque una oveja es dependiente. Una oveja no sabe defenderse. Por eso los lobos rapaces que Pablo está haciendo referencia a la iglesia, que tengan cuidado, es porque vienen a destruir el rebaño. Porque la oveja no sabe defenderse. No tiene colmillos ni dientes como para defenderse como un lobo. No tiene uñas y garras como el águila para poder defenderse. La oveja es totalmente inofensiva. La oveja es mansa. La oveja es dependiente. Por esa razón es que necesita de un pastor, y lo mejor que podemos hacer nosotros como ovejas del Señor es reconocer y reafirmar todos los días que Jesucristo es mi pastor. Jesús es mi pastor y nada me va a faltar. Porque cada vez que yo quiero emprender el día con autosuficiencia, con mis propias ideas, con independencia de consultar su voluntad, entonces yo me debo preguntar: ¿soy verdaderamente oveja o soy una cabra que está disfrazado de oveja? Porque los que dependen del Señor son los que no les falta nada. Porque no hay para mí bien fuera de ti. Todo lo que necesitamos está en Cristo. Porque Él es nuestro tesoro. Él es la porción de nuestra herencia que nos ha tocado en cuerdas deleitosas. Es lo mejor que nos ha podido pasar, es tener a Cristo como nuestro tesoro. Pero fíjense ustedes, al tener a Jesús como mi buen pastor, podemos afirmar: nada me faltará. Veamos qué hace el pastor. ¿Y por qué este salmo es tan bonito? ¿Por qué este salmo es un mensaje para las ovejas? De principio a fin, de transición, de transitoria o trayectoria en toda esta vida. ¿Por qué es para nosotros? Porque el versículo 2 comienza David a hablar de las cualidades del buen pastor. ¿Qué es lo que Jesús hace? Primero dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y menciona algo. Menciona los pastos. La oveja pasta. ¿Sabe que la cabra tiene la habilidad de pararse en sus dos patas de atrás y extenderse para comer las hojas de los árboles? Las ovejas necesitan pastos, necesitan gramilla, necesitan alimentarse de pastos verdes, frescos. Y al tener a Jesús como el buen pastor, es el que va a guiar en lugares de delicados pastos. ¿Qué es lo que da alimento a una oveja? Es el pasto. ¿Y qué es lo que le da el alimento a la oveja espiritual? Es la palabra de Dios. Y nosotros nos alimentamos por la palabra que sale de la boca de Dios.
Por eso Jesús dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero los versículos anteriores dice, mas al que no es el pastor de las ovejas, no reconocen su voz. ¿Y qué hacen? Huyen, porque no reconocen su voz. Y esto está claro, mis hermanos. Si como iglesia estamos siendo alimentados por las sanas doctrinas, les aseguro que si usted hace la prueba por querer ir a cualquier lugar donde no hay pastos, donde no hay verdaderos pastores, les aseguro que el oído de aquel que escuchó la verdad se va a cerrar y no va a escuchar esa voz. Por esa razón debemos nosotros entender por qué Jesús es el buen pastor. Y fíjense en qué importante. Dice, nos hará descansar. No dice, nosotros descansaremos o yo descansaré. Dice, Él nos hará descansar. ¿Sabe qué hace un pastor para buscar pastos verdes? Las lleva caminando a las ovejas, quizás por un desierto, por montañas rocosas, hasta que encuentra verdes pastos. Y por lo general verdes pastos no es en un desierto, sino junto a un río, a una corriente de agua. Y ustedes ven que aquí dice junto a aguas de reposo. Donde está el pasto, está el agua. Donde no hay agua, no hay pasto porque hay sequedad, hay desierto. Donde hay pasto es porque hay agua. Y donde está el agua, hay una combinación perfecta de fertilidad allí con el pasto. Y el agua siempre ha representado y ha simbolizado el Espíritu Santo. La palabra y el Espíritu Santo es lo que hace que mi vida sea pastoreada. Por eso de pastorear viene de pasto, ¿no? De ser apacentados, de poder comer y saciarnos. Pero ¿saben qué entendía en estos días que el Señor me hizo descansar cuando me enfermé? Que debemos entender que el Señor nos hace a veces parar. Él nos hará descansar. A veces no sabemos parar. Pero saben, déjeme decirle que acá no dice que en lugares de delicados pastos pararé a descansar. Dice, me hará descansar. Ahora, ¿saben cómo un pastor a una oveja la hace descansar? En su mano tiene algo. Se llama vara. Y no es un azote para quebrar las piernas, sino simplemente golpes para mostrarle que tiene que echarse, tiene que descansar. Y esos pequeños golpes que nuestro pastor hace es para hacernos parar, para hacernos detener, porque lo que el Señor quiere es que también descanses y te alimentes. A veces es necesario ver que todo lo que están aquí ministrando, muchas veces domingo tras domingo, reuniones tras reuniones, los pastores y las personas que están en el servicio, también necesitan ellos parar. También necesitan en un momento detenerse, a escuchar, sentarse a escuchar, sentarse a recibir, porque necesitan ser pastoreados por el buen pastor. La iglesia no necesita personas imprescindibles. La iglesia necesita tener al buen pastor Jesucristo siempre en control y en gobierno, porque Él es el que pastorea. Y por esa razón vemos nosotros el que dice, Él me hará descansar, Él me pastoreará. Es función y tarea de Jesús. Es Él el que nos hace descansar. A veces no entendemos que las disciplinas son para nuestro bien. Y la disciplina es un parate, ¿no? Y a veces Dios nos hace disciplina y nos para. Y nos enojamos porque queremos seguir. No, el Señor dice, no, ya has caminado bastante. Tenés que descansar. ¿Se acuerdan con Elías? Comer, alimentate. ¿Por qué? Queda mucho todavía. Queda mucho por hacer. Y a veces nosotros pensamos de que mi vida sin hacer las cosas no tiene sentido. Y no, a veces Dios nos manda a parar. Dios nos manda a detenernos. Y a veces ese detenernos no significa irnos del redil, sino permanecer bajo su pastorado. Es importante notar que el resultado de descansar en su palabra y ser
pastoreados por el Espíritu Santo, trae como consecuencia lo que dice el versículo 3, confortará mi alma, confortará mi alma. ¿Sabe lo que es el confort? ¿Qué es un confort? Por ejemplo, ¿alguna vez se puso un calzado, un zapato, una zapatilla que le andaba medio chico? ¿Veo que cuando uno compra un zapato nuevo y no tiene formado el juanete, que ya no viene con eso, ¿no? Con el juanete, con el dedo gordo chueco, entonces hay que usarlo hasta que se ablande y se amolda al pie, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos cuando venimos del casamiento? Lo primero que hacemos volar el zapato, ¿no? Por más que sea nuevo. Y vamos a buscar el zapato viejo, que ya está todo chingueado, bigotudo. Y decimos, oh. ¿Sí o no? Lo que acaba de hacer es buscar un confort. Es sacarse el dolor, la incomodidad, gracias, o la aflicción, o el sufrimiento, para buscar el confort. Obviamente que para los que predican prosperidad, ellos no, el versículo 3 deberían sacarlo, porque ellos no tienen necesidad según el Dios y su evangelio falso que predican, porque ellos declaran y profetizan riquezas y millones y confort. Pero acá el salmista está diciendo, no, todo lo contrario, vamos a padecer, vamos a sufrir, vamos a tener momentos difíciles, vamos a pasar momentos de angustia, vamos a sentirnos adoloridos muchas veces en nuestro andar. Pero ¿saben? La palabra del Señor y el Espíritu Santo, con que Él nos hace reposar, con que Él nos hace descansar, lo que produce es confort a nuestra alma. Él confortará mi alma. Por eso es que una cabra no experimenta esto porque no está en manada, no está en el redil, no hace esto, no busca el pastor que los pastoree. Hay cuantos cristianos que dicen, yo estoy bien con el Señor, pero no me hablen de la iglesia, no me hablen de los pastores, no me hablen de congregar, no me hablen de eso. Hermanos queridos, el día de la sorpresa será cuando el Señor diga, tú a la derecha y tú a la izquierda. Porque lo que vemos aquí es que lo que más tiene una oveja es sentir el confort que el buen pastor le trae al alma de esa oveja. Sí, mis hermanos. Así cuando nos duelen los pies y ponemos los pies en una palangana con agüita tibia. Así cuando nos duele la espalda y buscamos reposar en una cama bien mullidita para traer alivio al dolor, alivio al malestar. Vemos nosotros que este confort del alma es el mismo confort del alma que recibió Jesucristo cuando acabó la obra y fue glorificado por el Padre. Por eso nosotros tenemos que ver esto. Que la palabra y el Espíritu Santo de Dios nos lleva a nosotros a tener un alma confortada, un alma que tiene esperanza, que tiene paz, que tiene consuelo, que tiene seguridad. Porque una oveja no sabe defenderse, porque una oveja no ve hacia dónde va, necesita quien lo guíe, una oveja no va a trazar un camino. Por eso es que el confort del alma está resuelto en el versículo 3 con la guianza del buen pastor. Por eso dice el versículo 3, la parte siguiente, me guiará. Mire por qué David decía, a mí me conviene ese buen pastor. Yo soy oveja y Él es mi buen pastor. Porque no solo hace esto, sino que también me guiará. Me guiará por sendas de justicias. Me guiará porque el Señor va delante. La tarea del pastor, del buen pastor, es ir adelante. ¿Saben por qué? Porque la oveja tiene buen oído, pero no tiene buena visión. Y una de las cosas que sirve también la vara es para guiar. Porque ¿saben qué va haciendo el pastor? Va golpeando las rocas mientras va caminando, va golpeando y la oveja va escuchando por dónde está yendo. Y es muy importante ver, mis hermanos, que un pastor como nuestro Señor Jesucristo ya nos trazó el camino.
Él ya nos mostró la senda. Él ya nos guió. Y su palabra fue golpeando en distintos lugares para que nosotros vayamos escuchando dónde debemos ir. Hermanos queridos, este salmo no es para cabras, es para ovejas. Y si usted es una oveja, va a reconocer cuánto necesita ser guiado por el Señor. Porque saben, mis hermanos, las cabras, al ser egoístas, lo hacen todo por amor a sí mismo. Y acá vemos nosotros que Él nos guía por senda de justicia y dice, por amor de su nombre. Porque su nombre es glorificado, porque su nombre es exaltado, porque somos llamados nosotros a vivir la victoria del confort y la guianza, porque es todo para la gloria de Jesucristo. Por eso, mis amados hermanos, aquí una vez más encontramos que el Señor vuelve a mostrar que lo que Él hace, lo hace impregnado de su amor. Y eso es lo que necesitamos nosotros. David reconocía que a pesar de sus torpezas y a pesar de todo lo que él podía haber hecho bien o mal, su esperanza estaba en la guía de Jehová, Dios, que es el buen pastor. El versículo 4 es importante y es interesante cómo arranca con la palabra aunque. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Muy bien, esa palabra aunque es inclusiva, está diciendo que sí vamos a pasar. No está negando, sino que está diciendo que vamos a pasar. Pero fíjense ustedes cómo David expresa y cómo David resalta esta preciosa escena. Dice, aunque ande en valle de muerte, no temeré. ¿Así dice? Así dice, aunque ande en valle de muerte, no temeré. Muy bien, ¿usted le tiene más temor a un boxeador o a la sombra de un boxeador? Yo no sé si alguien le tiene miedo a la sombra, es porque algo no está funcionando bien en su cabeza. Pero acá le está restando importancia a la muerte, porque la muerte ya está publicada, profetizada en este Salmo 23 de que no tiene ninguna autoridad sobre las ovejas del Señor, porque es una sombra. No dice aunque ande en valle de muerte, sino dice aunque ande en valle de sombra de muerte. Ahora, acá tengo sombra yo. ¿Sí? Acá me veo la sombra. ¿Por qué hay sombra? ¿Por qué hay sombra? O sea, tiene que haber sombra porque hay ¿qué? Hay luz. Si no existiera la luz o no habría luz, no hay sombra. ¿Usted se ve la sombra en la noche, en la oscuridad? No, salvo que haya luz. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Es que acá hay algo que también nos trae consuelo. La luz de Cristo. Él dijo, yo soy la luz. Por lo tanto, la muerte no va a aparecer delante de la luz, solamente se verá una sombra. Porque Cristo es la luz. Y Cristo es el que nos da a nosotros seguridad, porque dice, tú estarás conmigo. Si usted es un cristiano, si usted es una oveja, permanezca al lado del pastor, que es Jesucristo, que es la luz, entonces no temerá. Pero si una oveja se aparta, ¿qué pasa? Si una cabra se aparta no tiene problema, porque la cabra se adapta rápidamente al lugar. La cabra va a buscar en su independencia qué va a comer y cómo va a vivir. Va a encontrar dónde echarse para dormir. Algunas se echan en la ruta, ¿no es cierto? No tienen problema. Pero una oveja que se pierde se desespera. Una oveja que se pierde se asusta. Por eso es que la urgencia está en que si hay una oveja descarriada, el pastor va a dejar las 99 en el aprisco y va a ir a buscar a esa solita que está descarriada, porque está aterrada. ¿Puede una oveja extraviarse? Sí, mis hermanos, cualquiera de nosotros se puede extraviar, pero no va a disfrutar del mundo, va a estar aterrorizado. Quizás se apartó
distrayéndose, se apartó por las tentaciones de conocer algo nuevo, se apartó sin darse cuenta, se apartó como sea, pero cuando se da cuenta que está lejos del redil, cuando se da cuenta que está lejos de el buen pastor, no disfruta del mundo. Tiene miedo, tiene terror. Y si está enferma, espera que vaya a buscar y sanarla. Por eso en la parábola dice que Él ungió la oveja, curó sus heridas con aceite. Como lo dice más abajo, unges mi cabeza con aceite. Porque la cabra no va a buscar que lo curen, porque no es dócil. La oveja es dócil en la reprensión, es dócil en la disciplina. Por eso dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ya expliqué varias veces que son dos palos diferentes. La parte, cuando dice la vara, es un palo recto y el callado es un palo que tiene una curvatura que sirve para traer a la oveja que como no ve bien puede estar arrimándose al precipicio. Entonces el pastor la trae del pescuezo y la vuelve otra vez al redil. Pero la vara a veces también es para disciplinar y ya explicamos por qué David sintió la disciplina del Señor cuando él pecó. Y el Salmo 51 dice, restaura los huesos que has abatido. Porque el pastor cuando ve una oveja que se descarría por su inconducta, la vara es para quebrar la pata y entablillarla. Y aprender de esa forma hasta que suelde sus huesos a depender totalmente del pastor. Es lo que vemos nosotros, pero también vemos nosotros de que la vara y el callado me infunden aliento. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que tiene mucho que ver con la consagración. Hay algo que tiene que ver mucho con el anhelo de servir al Señor. Porque la vara no solo servía para corregir o castigar, sino que la vara también servía para consagrar, porque la vara era para contar las ovejas. Con la vara se contaba la oveja. Pero fíjense ustedes, si vamos nosotros a Levítico, capítulo 27, ya volvemos al Salmo, Levítico 27, 32, acá una cuestión de ley de los diezmos, no se asusten, voy a tocar otro tema. La ley de los diezmos dice aquí en el versículo 32, Levítico 27, 32, dice, y todo el diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pase debajo de la vara, será consagrado a Jehová. Todo lo que pase debajo de la vara. O sea, no está diciendo que pone la vara y a ver qué ovejas pasa por abajo, sino que está diciendo que es contada, que es señalada. El pastor lo que hacía era señalar con la vara y era consagrado al Señor. La vara siempre ha sido comparado con la ley, con la palabra del Señor, la rectitud, el carácter moral santo de Dios. Y mis hermanos, también el ejercicio de la conducta de un cristiano, hermano o hermana, que pone este mensaje en su corazón y empieza a vivir desafiándose día a día a agradar a Dios en la santificación progresiva, en la mortificación de su pecado, en el deseo de hacer y cumplir la gran comisión que nos da el Señor. Hermanos, no cabe duda que un día el buen pastor va a señalarte con la vara y te va a contar como uno de los consagrados para el Padre. Gracias por ese entusiasmo. ¿O no quiere? ¿O quiere que sea uno de los tantos por ahí? ¿No le gustaría que el Señor toque tu cabeza con su vara y que te aparte para su servicio? Qué hermoso y qué privilegio más grande que hay. Bienaventurado el que es atraído a tus atrios. Qué bueno es que nosotros podamos ver que tu vara y tu callado nos infunde aliento. Que es lo que nosotros, no es que decimos, uy, ahí viene con la vara, ahí viene con el callado. No, sino que al contrario decimos, qué bueno. Qué bueno. Yo no sé cómo usted responde ante una palabra dura de parte del Señor. Pero por más dura que sea, yo siempre que soy exhortado digo, gracias Señor.
porque me hizo bien, porque me amó con su palabra, me corrigió con su palabra. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Me dio la oportunidad de volver y enmendar mi error. Nunca te olvides que este Salmo 23 no es salmo para cabras, es salmo para ovejas, que agradecen al Señor porque no ve la vara y el cayado como algo de terror, sino que ven algo que le infunde aliento, que los alienta, que los motiva, que los exhorta a servir con más gana. Pregúntate a ti mismo, ¿qué estoy haciendo para el Señor? ¿Qué estoy haciendo para aquel que es mi buen pastor, que su vida ha dado por mí? ¿Soy yo alguien que puedo estar confiado que aunque ande por el valle de sombra de muerte, no voy a temer porque Él está conmigo? ¿Puedo entender que su vara y su cayado no es otra cosa más que me infunde aliento? La Biblia también cumple la función de vara y cumple la función de cayado. Si eres una oveja que está siendo engañada, porque Jesús advierte que los lobos rapaces vienen a engañar. Si tú eres una oveja que está siendo engañada, entretenida, seducida, llevada por un engaño, por una mentira, y te estás apartando del redil, Dios en su gracia y en su misericordia puede usar a cualquier predicador para que su palabra sea en ese momento un cayado, para que te traiga del cogote, para que te haga recapacitar, para que cuando veas de pronto que algo te agarró del pescuezo y te trajo de nuevo, digo, hey, ¿qué pasó? Y vuelves en sí y digas, gracias Señor, no me estaba dando cuenta, me estaba yendo. ¿Saben cuántos hermanos necesitan una corrección antes de que venga la vara? Antes que venga la vara. El cayado es necesario porque cada vez que el Señor nos exhorta es para que a tiempo recapacitemos y volvamos en sí. Y volvamos al redil. Y estemos otra vez junto con las ovejas. Estemos juntos porque el Señor sabe y conoce a sus ovejas. Y dice, y las llama por sus nombres. Él nos conoce. Pero también puede haber actitudes de ovejas que tanto estar con cabras se mimetizan. ¿Vio que tenemos costumbre de mimetizarnos? Si de pronto viniese a nuestra iglesia un misionero mexicano, ¿sabe qué pasaría dentro de un mes? Andaríamos todos hablando como mexicanos. Y sin ir más lejos, tenemos un santiagueño entre nosotros, pero ya está adiestrado al tucumano, ¿no? Pero yo conozco tucumanos que han estado un tiempo en Santiago del Estero y ya se les pegó el santiagueño. ¿Sí o no? Y si vamos a Córdoba, ¿saben por qué? Porque nos mimetizamos. Yo no soy de su provincia, pero el estar me mimetizo. Es como que me contagio, pruebo un poco lo que es. Y hay ovejas que se juntan muchos con cabras y que no está en su ADN rebelarse a las autoridades, pero sin embargo comienzan a hacerlo. No está en su naturaleza el querer experimentar cosas nuevas, pero comienzan a hacerlo. Y el Señor con su cayado lo estuvo trayendo. Es entonces cuando el buen pastor cambia de mano el palo, mejor dicho. Pasa, si es diestro, el cayado a la izquierda y viene la vara a la derecha. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero los juicios correctivos de Dios son necesarios. Incluso hasta la muerte, porque la muerte es una sombra, para Dios no es un problema. Si quiere disciplinar a una iglesia, o si quiere disciplinar a una oveja que se mimetizó demasiado con una cabra, la muerte tampoco es un problema, porque es una sombra, pero ya no va a estar.
Porque saben, hermanos, cuando la vara toca también la cabeza de alguna oveja y es consagrada para el Señor, ¿saben para qué era? Para sacrificio, para ofrenda. Y también significa que el Señor puede tranquilamente disciplinar y corregir con el fin de prepararte para consagrarte al Señor. Porque yo creo en la restauración del Señor. No hay vasija que se eche a perder en su mano que el Señor las tire, sino que Él hace otra y mejor. Jeremías 18. Otra y mejor. Y siempre el Señor nos va a dar oportunidades. Por eso es que Él dice, versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El triunfo de la vara y del cayado, la obra certera de la palabra, eficaz de la palabra de Dios en la vida de un cristiano, de una oveja que ha requerido la advertencia y la disciplina, que ha requerido el tratamiento del Señor para consagrarlo para el Señor, produce una mesa preparada, una quietud preparada delante de los enemigos. Esta parte de en presencia de mis angustiadores, por ejemplo, cuando nos llega la boleta de la luz o el gas, el que viene, el cartero, es un angustiador para mí, ¿no es cierto? Me trae angustia, ¿no? No te trae buena noticia, ¿no es cierto? Pero por lo general los enemigos o la amenaza enemiga es una angustia, son mis angustiadores. ¿Por qué se presentan angustiadores delante de las ovejas? Porque sos confortados por el agua y el pasto, la palabra y el espíritu. Porque Él te hace reposar, porque Él te conforta el alma, porque Él te guía por senda de justicia, porque Él se exalta en su nombre, el amor de su nombre en la obra perfeccionada, porque Él está contigo aunque camines por valle de sombra de muerte, porque el Señor es el que usa la vara y el cayado para sacar lo mejor de nosotros para su gloria. Entonces es claramente que una oveja, que un cristiano que está viviendo una vida así en su transicionar, va a tener más enemigos que amigos. Que el Señor nos libre del evangelio que aplaude el mundo, mis hermanos. Que el Señor nos libre de decir, yo quiero tener 1 millón de amigos como un cantante brasilero, pero mis hermanos, Jesús es nuestro único amigo. Porque Él lo dijo. Pero ¿saben? En Mateo 10 te dice incluso que por causa de su palabra, de su testimonio, aún los de mi propia familia se van a levantar contra nosotros. Va a haber persecución, va a haber espada, va a haber azote. Y yo me pregunto, ¿la iglesia no es consciente que vamos camino a la gran tribulación? Y nosotros no vamos a estar en la tribuna viendo cómo sufren los demás, sino que somos nosotros los que vamos a estar en la arena. Porque la gran tribulación es contra la iglesia. Y no hay ningún arrebatamiento escapista que a mí no me va a pasar nada. Porque el arrebatamiento va a ser en el día del Señor, es un día. Nosotros somos el motivo del odio y del enojo del mundo entero que es anticristiano. Y saben, mis hermanos, si usted no agarra esta oportunidad que tenemos todos los días de mejorar y madurar nuestra vida por la palabra de Dios, ¿qué va a hacer cuando venga la persecución? Y nos falta mucho. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer cuando se nos prohíba congregarnos? ¿Qué va a hacer cuando se prohíba tener las Biblias en nuestras manos? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer cuando no pueda decir tú el nombre de Cristo? Tú sabes que la obra del anticristo y de la bestia no es espiritual, no es si tú oras, tú no oras, si vas a la iglesia o no vas a la iglesia, va a ser económico. El problema del mundo va a ser económico, porque dice que el que no tiene la marca de la bestia no podrá comprar ni vender, no tendrá ni para comer. ¿Se dio cuenta usted que el problema que el mundo, las naciones ya están vislumbrando, incluso Argentina, que el problema es económico?
Y esto no se soluciona con ningún Mesías gobernante que venga. El mundo está entrando en recta final y mis amados hermanos, la iglesia debe saber que lo único que va a recolectar, si usted ama al Señor y ama su palabra y es permeable al Espíritu Santo para que entre con su palabra, su poder, y usted sea un tocado por la vara para ser consagrado al Señor, llamado para ser ofrenda al Señor. Ojalá todos aquí muramos como mártires para la gloria de Dios. Pero ¿sabe lo que significa? Que va a llenarse de enemigos, de angustiadores. Pero qué paz trae de que todos nuestros enemigos nos vean sentados a la mesa de Cristo, comiendo en paz. Comiendo en paz. Aderezas mesas. Aderezas mesas delante de mí. ¿Sabe lo que es aderezar? ¿Le gustan los aderezos? Esa mayonesa con ajo es imperdible, ¿no? Uno agarra el pan y además si le pone un poquito de tomate y un poquito de picante, más rico, ¿no? O comer unas aceitunitas. Esos son mesas que están preparadas para el banquete. No dice hay banquete, dice hay aderezos en la mesa. ¿Tiene hambre ya? Ya lo hice despertar acá, ¿no? Vio que hacemos saliva cuando escuchamos cosas de comida. Pero no es banquete, es aderezos. Quiere decir que en medio de la persecución, cada palabra será tan dulce y tan deliciosa en nuestra boca, en nuestra alma, que vamos a sentirnos satisfechos, pero aún esperando que venga el día del gran banquete que será cuando venga el rey y separe las ovejas de las cabras y nos haga entrar a su reino. ¡Qué hermoso! Es una avant premiere, es un anticipo. Estos días que están frescos y la mamá o tu esposa hace un guiso bien salsudo, ¿no? Bien rojo. Y vos venís con el medio pan francés así caminando derecho a la olla. ¿Sí o no? ¿No hacemos esto? O nos corre, a todos nos corre, ¿no? Y dice, todavía no está, aunque esté agua sola, y le mandamos el pan, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros decimos, esto es un aderezo, es un anticipo para el banquete. Qué lindo es saber, mis hermanos, que en esta vida, aún en tribulaciones, aún en presencia de mis angustiadores, lea bien conmigo, dice, aderezas delante de mí, mesas delante de mí, en presencia, no en ausencia, no en aviso, te voy a ir a amenazar, no, ahí presente, mis enemigos, mis angustiadores, ahí presente, me van a ver a mí, con la palabra, deleitarme en mi Señor Jesucristo. Y añade David algo que seguramente era una costumbre oriental, de que cuando alguien era agasajado, cuando alguien era reconocido como bienvenido a la tienda de un visitante, lo que hacían era ungir su cabeza con aceite, era echar un perfume, era agasajar con un aroma delicioso para que se sienta a gusto, ¿sí? Alguien cuando viene en pleno verano, alguien que viene de viaje o de visita a quedarse en nuestra casa, uno lo que ofrece es, no quiere darse un baño, refrescarse, sacarse esa ropa que ha venido acalorado. Bueno, la costumbre era ungir con aceite la cabeza. Estaba mostrando una preparación de gusto, que se sentía a gusto con tenerlo. Y acá dice que no solo en presencia de mis angustiadores hay mesas con aderezos, sino que también unges mi cabeza con aceite. O sea, en presencia de mis enemigos, verán cómo el Señor, el Dios Todopoderoso, se siente a gusto de tenernos con Él. No hay condenación, no hay nada que nos separe, no hay rechazo. Ya no te mira como enemigo, te mira como alguien que te sientas a la mesa del Señor.
Él te unge su cabeza. El aceite es símbolo del Espíritu de Dios. Por lo tanto, somos llenos del Espíritu. Esa copa está rebosando. Quiere decir, no hay escasez en su presencia. Siempre va a haber abundancia y sobreabundancia. Y no estoy hablando del dinero, porque el dinero no puede comprar todas estas cosas. Es la gracia inagotable del Señor. Es la misericordia inagotable del Señor. Y concluye algo precioso como promesa. La palabra ciertamente David la emplea con toda razón. O algunas traducciones dicen ciertísimamente. Y eso es lo que Jesús, cuando hablaba allí en el Nuevo Testamento en griego, Él decía, en verdad os digo. Afirmando la veracidad, la realidad, la promesa y el cumplimiento exacto de Dios. Dice, ciertamente, no duden, esto es real, esto es verdad. Iglesia, amado hermano, no dude, por favor, no dude. Por más aflicción, por más angustia, por más que estés caminando en valle de sombra de muerte, por más que estés rodeados de enemigos angustiadores, no dudes. Ciertamente te está diciendo el bien y la misericordia. El bien habla de la providencia de Dios. El bien habla de lo que tú necesitas y el Padre lo sabe. El bien habla de lo que tú debes esperar y confiar que Él nada te hará faltar. Y la misericordia es un atributo de Dios en la cual Él se compadece al extremo a pesar de la miseria de mi corazón. Porque mi corazón todavía tiene miseria hasta que seamos transformados en gloria. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Tú no correrás detrás de ellas, sino que ellas te seguirán a donde quieras que vayas. Me seguirán solamente los domingos cuando tú congregues. ¿Así dice? Todos los días de mi vida. O sea, mientras mi vida dure acá. Si yo mañana me muero, ya está, no necesito bien y misericordia porque me voy con Él. Pero mientras estemos acá, todos los días el bien y la misericordia del Señor te seguirán. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando mueras, esa coma es la muerte, esa coma es el final de esta vida. ¿Qué sigue? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esos largos días habla de los siglos, eternamente y para siempre. Este sermón no es para cabras. Este sermón es para ovejas que son dóciles, que aceptan, que le late el corazón con fuerza. Este corazón es aquellos que esperan en Jehová, su pastor, en Cristo, su pastor, y no buscan otros. Es aquel que reconoce que toda su vida está segura porque el que guía es Él y nada nos faltará. El que en su providencia siempre nos garantiza esto. Ovejas de mi derecha, oír esto, porque tuve hambre, me diste de comer, y tuve sed y me diste de beber, y tuve frío y me abrigaste, y tuve enfermo y viniste a visitarme, y tuve la cárcel y viniste a verme. Señor, ¿cuándo te hicimos esto a ti? Cuando lo hicieron a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hicieron. Por eso dice, venid, benditos de mi Padre. Ahí está, entren a la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esto es cierto, esto es verdad. Voy a preparar lugar para ustedes, para morar, vivir por largos días.
¿Cuántos glorifican al Señor? Eres cabra, eres oveja, quieres estar a la derecha, quieres estar a la izquierda. Ese día será el día en el cual el Señor lo va a hacer. Pero ya podemos empezar a tomar en nosotros evidencia. La actitud es marcada, la actitud es diferente. Jesús es el pastor que necesitamos, el pastor que anhelamos, el pastor que entró por la puerta del redil, el pastor que habla y sus ovejas le oyen y le siguen. Y Él les da vida eterna por largos días, dice. Y nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las podrá arrebatar de las manos de mi Padre. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a orar. Gloria a tu nombre, Jesús. Jesús, tú eres mi buen pastor y nada me faltará. Gracias, Señor. Gracias porque por este mensaje podemos identificarnos. Somos ovejas de tu prado. Somos ovejas de tu prado. Oh, Señor. Gracias porque aún si me estoy perdiendo, descarriando, tú vas a buscarme. Tu vara y tu callado nos infunde aliento, Señor. Y nos ayuda, Señor. Nos ayuda en todo. Oh, Señor, gracias. Porque en presencia de nuestros enemigos, aún en presencia de nuestros enemigos, hay paz. Gracias. Iglesias, ¿puedes agradecer a tu pastor? Si eres una oveja, descansa en Él. Descansa en su palabra, que son verdes pastos, junto a aguas de reposo, que es el Espíritu Santo. No es agua estancada, ni es agua turbulenta, es agua de reposo. El Espíritu Santo así nos habla, así nos ministra, así nos convence. Alábale al Señor y deja que su vara te cuente como uno de los que son consagrados, consagradas para el Señor. ¿A quién servir sino a Cristo? ¿Por quién vivir sino por Cristo? ¿A quién amar si no es a Cristo? ¿Quién es el primero si no es Cristo? ¿Quién es el que guarda tu vida si no Cristo? ¿A quién debes agradar sino a Cristo? ¿A quién debes consultar su voluntad santa y divina sino la de Cristo? ¿Por quién debes morir si no es por Cristo? Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor.